el designado ministro de Educación, es en definitiva un maleducado. Hacen o hago trinos o hago publicaciones que como cualquier ser humano. Ha tratado de HP, pero con todas las letras, al señor expresidente Álvaro Uribe y a miembros de la Policía Nacional. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el reporte, coronel. El nombramiento de Daniel Rojas en el Ministerio de Educación Nacional ha levantado una enorme polémica por la publicación de mensajes suyos en las redes sociales plagados de expresiones soeces. Ustedes pueden ir viendo algunos mientras avanzamos. Su cuenta de X, antes Twitter, muestra sucesivos insultos contra detractores del gobierno y medios de comunicación, entre otros. Algunas personas dicen que el ministro de Educación es un maleducado porque en sus trinos ha llamado a la alcaldesa Claudia López, perdónenme, malparida. Con el mismo epíteto se ha referido al exalcalde Enrique Peñalosa y a los periodistas de Blue. Ha tratado de HP, pero con todas las letras, al señor expresidente Álvaro Uribe y a miembros de la Policía Nacional. La expresión más suave que ha usado sobre un contradictor político es la de piro. El reproche que algunos hacen consiste en señalar que Daniel Rojas, el designado ministro de Educación, es en definitiva un maleducado, que el uso de esas expresiones empobrece la controversia pública y lo muestran como un intolerante frente al disentimiento y que todo se puede decir, pero respetando la dignidad humana del contradictor. Otra fuente de críticas consiste en que el nuevo ministro de Educación no tiene experiencia en el campo educativo. Rojas es economista y ha cumplido un papel muy destacado como presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Incluso detractores suyos reconocen que avanzó notablemente en la depuración de los inventarios de la entidad que maneja los bienes decomisados a la mafia y que muchos de esos inmuebles que se refundían en medio de la corrupción hoy están disponibles para la reforma agraria o incluso para propósitos educativos. El periódico El Espectador, en su editorial de hoy titulada Ministro de Educación para la Conspiración, señala, abro comillas, Rojas, quien venía desempeñando una reconocida tarea como presidente de la Sociedad de Activos Especiales, llega sin mayor experiencia en el sector educativo a ocupar un cargo donde el gobierno fracasó los primeros 2 años. Cierra comillas. Agrega El Espectador, comillas, por eso resulta extraña la designación de Rojas. No tiene peso en el gremio de la educación, no tiene mayor experiencia, no se le conocen sus propuestas audaces ni su capacidad de liderazgo. Cierra comillas. Y concluye que el presidente Petro está descartando personas con formación específica en el área educativa para escoger un alfil suyo por su lealtad y no por su capacidad para manejar un tema tan sensible. Muchas veces se han oído, muchas voces, se han oído en torno a este controversial nombramiento. Muchas, menos la del principal protagonista del tema, José Daniel Rojas Medellín, el ministro de Educación, quien ha aceptado entregar sus primeras declaraciones desde su designación aquí en el reporte. Vamos con ellas. Buenos días a Daniel, la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la W. Ministro, muchas gracias por aceptar esta conversación franca que quiero empezar preguntándole por sus encendidos mensajes de Twitter. ¿Cree usted que esa es la manera de expresar la discrepancia con los contradictores políticos? Bueno, claramente se han privilegiado para la crítica algunos mensajes que en algún momento de mi vida puse en el marco o en el contexto de la indignación como ciudadano, dado que no tenía pues ninguna dignidad ni dentro del gobierno ni dentro de ningún cargo de representación. Estamos hablando de las épocas del estallido social, de las épocas en las que simplemente era un ciudadano con, por supuesto, una vinculación al activismo social y político. Pero para responder su pregunta, claramente no es la forma de atenderlo, y como en otros trinos desde que soy funcionario público, pues seguiré siendo leal a mis principios, pero por supuesto utilizando el lenguaje que se debe cuando se tiene este tipo de dignidades.
Sí, ministro, pues algunas personas piensan que este no es solo un asunto de buenos modales, sino que esa pugnacidad verbal es muestra de intolerancia e incapacidad para discutir con argumentos. Permítame leerle una parte del editorial del Espectador sobre el tema. Abro comillas, el presidente Petro dice que hacer esa crítica es concentrarse en las formas estéticas, pero va mucho más allá de eso. La cuenta de X de Rojas muestra una persona amante del estilo de las bodegas, incapaz de dar debates complejos con empatía, atrincherado en su radicalismo y su falta de rigurosidad intelectual. Que el nuevo ministro se exprese de manera similar a las bodegas tuiteras que tanto celebran en la Casa de Nariño no es coincidencia, sino una muestra de la manera en que al presidente le gusta que se haga la política. ¿Usted qué responde a esa crítica, señor ministro? No, yo respeto enormemente las críticas que desde la prensa se hacen respecto a mi nombramiento, y con base en ese respeto mi respuesta es la siguiente. No tengo muy claro a qué referencia hace la editorial y muchos de nuestros críticos cuando nombran bodegas, ¿no? Digamos que podría intuir que es el feeling que el gobierno tiene con la expresión popular del país, y que es tan difícil comprenderla y es tan difícil tener una aceptación de las demandas populares del país en cierta parte del poder colombiano, que no tienen otra forma de definirlas sino bodegas. Y claramente nosotros sí tenemos un feeling, nosotros tenemos una coincidencia con lo que expresan los sectores populares en Colombia, pues porque los representamos, porque de ellos venimos, porque ese es nuestro origen. Y no quiero decir con esto que, porque pues, se ha centrado el debate allí, que los sectores populares del país solo sabemos decir groserías. No, pero sí tenemos una colombianidad, sí tenemos una cultura, sí tenemos unas formas de ver y entender la realidad del país que no se ha entendido en los círculos de poder. Y por eso la dificultad de comprendernos y por eso el epíteto de bodegas. Sobre esa base, pues yo creo que sí, que puede tener la razón el editorial. Nosotros sí representamos eso. Por supuesto, claro, en la crítica siempre tendrá que ir a buscar los trinos más oeces que yo haya puesto en mi vida como activista, o en mi vida juvenil, o en mi vida de indignación, pero no se ha centrado de pronto en otras clases de publicaciones en las que nosotros hemos dado todo tipo de debates argumentando, debates programáticos. Yo fui el coordinador del diseño del programa presidencial, y sobre ese programa presidencial hubo cualquier clase de debates de todo tipo, de tipo técnico, de tipo político, en los que siempre fuimos argumentando, digamos, siempre tuvimos la capacidad argumentativa para darlos. Claramente, pues la crítica no va a ir a buscar ese tipo de pronunciamientos, pero en realidad lo asumimos, y así como lo hicimos en el momento en que aceptamos la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales, aceptamos y entendemos que tenemos ciertas limitaciones, pero también sabemos que tenemos muchas capacidades de conformar grandes equipos y de poder asumir los retos que se nos ponen. Señor ministro, permítame volver un momento al tema de las bodegas, ya que ha surgido aquí, que no son solamente las atribuibles a sectores que simpatizan con el gobierno, sino a sectores que discrepan del gobierno. Cuando se habla de bodegas, se habla de operaciones coordinadas, constantes y permanentes en redes sociales con el propósito de insultar, criminalizar en algunos casos, o en el otro cancelar contenidos que no son favorables en algún momento a los intereses, por ejemplo, del uribismo en algunos casos, y en otros casos de los partidarios del presidente Petro. Esa acción coordinada es la que se ha llamado bodegas. Y resulta que algunos exponentes de esos activistas en redes sociales se manejan con mucho éxito usando estas expresiones vulgares o llenas de crudeza. Por eso
identifican esas expresiones suyas con las de algunas personas que no tenemos para qué nombrar, pero que han vuelto parte de su personaje el uso de ese tipo de expresión violenta verbalmente y que tiene mucho éxito en las redes sociales? Bueno, yo no coordino con nadie en mis publicaciones más que conmigo mismo y quizás ese es el error. Pero, pero si es esa la definición de bodegas, pues entonces mi bodega soy yo mismo, porque realmente, aun cuando en la SAE, porque actualmente sigo siendo presidente de la SAE, tenemos un equipo de comunicaciones, las publicaciones de mi cuenta personal solamente las coordino conmigo mismo y por supuesto a veces colmado de emociones se hacen o hago trinos o hago publicaciones que como cualquier ser humano pues expresan el sentimiento que en ese momento estoy teniendo. Está entendido, señor ministro. Obviamente que la expresión del sentimiento se puede hacer siempre en palabras que sean menos intemperantes.